Buenas noches, estamos nuevamente en los diálogos del Cine Azul. Esta noche acabamos de nutrirnos del fruto audiovisual Felipe Vuelve, un documental realizado por la peruana Malena Martínez. Esta noche tenemos dos invitados especiales, dos espíritus verdes acá en la mesa en el Fósil de Comino Crespo. Nos acompaña la antropóloga Marta Zambrano y nos acompaña Héctor Arenas, redactor de la sección cultural de Le Monde Diplomatique. Esta noche, bueno, lo que vimos en el círculo de surrealidades, el cine azul, el tema como que vimos que se podía tratar un poco, era esa reflexión crítica que tiene la realizadora a partir de recordar a este personaje Felipe, que en cierto momento representa ese mundo andino, ese mundo ancestral, y esas relaciones que se habían generado en la familia, una familia feudal, y cómo esto la lleva a ella a realizar este documental cuando se encuentra en Francia. Esta noche la tenemos invitada acá por Skype y queremos preguntarle a Malena Martínez. Malena, ¿cuál fue la motivación para realizar este fruto audiovisual? Yo viajé a Perú con el objetivo de filmar a esta persona, Felipe Valer, que estaba en mi memoria desde mi infancia y que yo sabía que cuando él muriera, que nadie más lo iba a recordar, iba a ser casi imposible hablar de él, imaginárselo. Lo que yo quería era grabarlo, tenerlo en imágenes, captar un poco de quién era él, lo cual fue muy difícil. Pero esa fue la mayor motivación. Escuchándote también nos surge otra pregunta. ¿Cuáles fueron las condiciones? Mi familia, por un lado, es una familia a la que siempre le gusta cuestionarse las cosas y como que encontrar la realidad, la verdad de las cosas. Pero hay temas que son muy difíciles, en los que es muy difícil penetrar, me parece. No es una cuestión de confrontarse, sino de encontrarse. Yo traté de hacer el documental con el mayor respeto posible, no solo hacia Felipe, sino hacia los otros personajes que eran mi mamá y mi tío. Yo creo que muchas veces cuando nos grabamos es como un espejo en el que podemos vernos realmente. Allí incide mucho lo que llamamos la alienación. ¿Cómo se logran estos procesos de alienación que de un momento a otro se meten o se introducen en nuestra psiquis, en nuestra cultura, Marta? Precisamente la larga duración de estas relaciones de dominación originadas con la conquista y colonización española, la erosión de ese sistema de servidumbre ligado a la hacienda. Hay como mucha ambigüedad y digamos, ambivalencia en la presentación o representación de este documental, porque ella desnuda, como lo dice ahora en la entrevista, las tensiones familiares en torno a lo que el tío dice. Queremos conocer lo que piensa la Casa de la Historia, Diana Uribe. Escuchemos. Yo veo en el documental o en la película que hay un discurso que la familia de la documentalista asume, es un discurso del dominador, ¿no? Cuando el tío se refiere a los indígenas como estos indígenas como borrachos y que se merecen y no sé qué, él está asumiendo un papel, ¿no? Y ellos tienen como una conciencia de clase. Ellos son los dueños de las tierras, han sido los dueños por generaciones de la hacienda, etc. La chica que realiza el filme, ella misma tiene ya un conflicto incluso con esas estructuras y con ese discurso, porque ella cuestiona, ¿no? Durante cuando están ahí cenando con el tío y con su mamá, ella le cuestiona cosas al tío, ella pregunta cosas. Y ya el mismo hecho de haber realizado el documental quiere decir que ella en el fondo ya estaba como inquieta, como que todo ese discurso quizás ya no la convencía tanto por la misma realidad, ¿no? Digamos que era como un discurso ya anacrónico.
El alienado, en todo caso, para mí es el tío. O sea, Felipe sabe muy bien en dónde está parado. Felipe siempre ha pertenecido a su cultura. Felipe pertenece incluso a otro mundo que ellos no comprenden, que ellos no entienden. Y es un poco siempre esta distancia cultural que genera la dominación. El dominado llega e impone unas estructuras tanto de pensamiento como de forma de vida. Y se trata de que el otro, el dominado, llegue a perder su identidad y asuma estas estructuras como lo normal. Bueno, es interesante lo que acabamos de escuchar y creo que nos da pie para ahora escuchar a Héctor Arenas. Héctor, tú que has estudiado, digamos, la mentalidad latinoamericana, que andas en procesos de recuperación de memoria, de soberanía alimentaria, desde tu perspectiva, ¿cómo se manifiesta esta alienación o estos estados acá en Colombia? El tema andino, Héctor, es una realidad muy heterogénea, pero en el caso específico de nuestro país, lo que uno puede apreciar son los estragos en este momento de las colonias sucesivas. Pero junto a esa violencia física y a ese exterminio físico que tuvo lugar, vino una dominación simbólica, vino un arrasamiento de los lugares rituales, la quema y erigir los nuevos templos. En los siglos XIX y XX lo que uno aprecia es la llegada de otro imperio. Entonces, cuando uno se acerca a las calles y encuentra la miseria, encuentra a los hombres, las mujeres, los niños convertidos literalmente en basura, como puede uno apreciar en las calles de las urbes colombianas, pues son los estragos de esos 500 años de miseria material, espiritual y cultural, con una élite en la dirección del país que nunca se sintió identificada con este pueblo negro, indígena y mestizo, sino identificado con las élites europeas o norteamericanas. Lo que se produjo fue un proceso sistemático de negar educación, de negar cultura, de sembrar el olvido allí donde ha habido el exterminio, y eso ha permitido que los que hereden el poder son los herederos de esos poderes de ayer, con base en el olvido. En ese sentido, el documental lo que le permite a uno es hacer una reflexión sobre el tema andino, como te digo, con toda la riqueza. Y las relaciones que ustedes mencionaban se han mantenido allí de dominación. En el caso del momento histórico que vivimos, fíjense que asistimos a un florecimiento en el sur, en el caso específico del Estado boliviano, con el Estado plurinacional de Bolivia, con esa recuperación de los pueblos indígenas. Y aquí en Colombia hay un momento llamémoslo de decisión de nuevo, ¿cierto? En el 91 tuvimos una constituyente, una constitución que reconoció de palabra, reconoció en los textos legales a los pueblos nativos, pero llevamos 20 años de negación de esos derechos que quedaron consagrados. ¿Hay también una estructura o una forma de desaparecer ese estado de alienación? ¿Habría un camino? A mí me parece, volviendo a la película, que la muestra de una manera un poco oblicua, pero en la película nunca oímos, aunque nunca oímos la voz de Felipe, sí vemos las acciones de Felipe. Y además vemos una cuestión que es distinta, digamos, en Colombia y en Perú. Dos cuestiones que yo diría. Una es la permanencia del quechua y de la cultura quechua. Hay un claro panorama bilingüe en la película. Los indios, los pongos, los sirvientes hablan otra lengua y la madre de Malena y el tío hablan un poquito esta lengua para poderse comunicar con ellos. Entonces vemos una serie de permanencias y de hibridaciones muy importantes que tienen una serie de recursos
muy interesantes, lingüísticos, de oposición y de resistencia, obviamente sin soslayar la dominación. Y una cosa muy importante en este momento que estamos hablando de restitución de tierras, de posible reforma agraria, es que en Perú hubo una reforma agraria importante en los años 68, 70, que precisamente mermó, digamos, casi que le dio el decreto de muerte al régimen de propiedad de la hacienda. Y por eso es que yo digo que en esta película también documenta la erosión y la paulatina muerte de este sistema económico, social y cultural. Y una de las cuestiones que documenta también es el conflicto por la tierra, por la propiedad de la tierra en esa hacienda. Y creo que hay dos diferencias, resumo, con Colombia. Una, que en muchos países de América Latina sí ha habido procesos de reforma agraria que aquí no hemos tenido. Y la otra cosa es que en Perú la mayoría de la población aún sigue siendo indígena, cuando en Colombia eso no fue así. Y a mí me parece que si eso no está acompañado de pensar de una parte cuál es el régimen de propiedad de la tierra en Colombia, y no solamente el régimen de propiedad indígena o afro de la tierra, no vamos a avanzar mucho. Lo que se ha hecho a partir de la Constitución es crear algunos resguardos muy grandes en tierras que antes considerábamos marginales, como la Amazonia y el Pacífico, pero en donde hay más indígenas, que es en la zona andina, no ha pasado lo mismo. Y la otra cosa es que se ha abandonado por completo digamos, la preocupación por el campesinado. O sea, es posible cambiar el régimen de propiedad absolutamente inequitativo de la tierra en Colombia. A mí me parece que lo que se ha hecho es solucionar o tratar de disfrazar este régimen inequitativo diciendo, no, es que a la gente indígena le hemos dado grandes, miles de hectáreas de resguardos en la Amazonía, a la gente negra en el Pacífico, y de allá están siendo desplazados también con sus títulos. Escuchemos a la Casa Diana Uribe y que nos cuenten un poco históricamente qué procesos ven ellos que han podido transformar esa condición de dominación. Puede ser el ejemplo de los indígenas que se levantaron en Chiapas en 1994. Ellos han resistido culturalmente durante siglos. Ellos han sido dominados, ¿no? Ellos han tenido que vivir o sobrevivir bajo estructuras ajenas a ellos, que les fueron impuestas, una forma de vida occidental, ajena totalmente a ellos. Digamos, es un ejemplo de una cosa que pasa con muchos de nuestros pueblos originarios en toda Latinoamérica. Sin embargo, ellos fueron conscientes de esta dominación y se levantaron en armas para exigir los derechos que les correspondían. Escuchando lo que dice la Casa de la Historia de Diana Uribe y teniendo acá a Héctor Arenas, Héctor, ¿cómo podríamos nosotros, tenemos ingredientes para tener memoria, para recordar quiénes somos? Es un tema muy delicado, Héctor, porque uno podría decir que ha habido una industria de la amnesia y una industria de la alteración de los recuerdos, que ha sido indispensable para mantener el estado de sometimiento. En ese sentido, el trabajo que han hecho los pueblos nativos y las organizaciones sociales de un ejercicio de memoria y los medios de comunicación independientes es fundamental. Lo mencionaba aquí a la entrada: Aeropuerto El Dorado, Avenida Monumento a los Reyes Católicos, Gonzalo Jiménez de Quesada, Plazoleta del Rosario, el monumento a Gonzalo Jiménez de Quesada. ¿Dónde está la memoria de Sajexipa,
que es el primer muisca que se niega a entregar el oro y es torturado hasta la muerte y quemado vivo por no entregar el oro. Esa memoria no existe. Entonces, la memoria de la que hablamos, de la que tú propones, yo creo que es una memoria del decoro, una memoria de la dignidad, una memoria de la vida, en medio de este imperio fuerte cultural que nos han encerrado en una lógica de vida atada al consumo, a la productividad, a la competencia feroz. Pero eso que vemos como una realidad inexorable es una ficción creada por intereses localizados. Sería recuperar la memoria de lo que estamos hablando, una memoria de sanar la tierra, una tierra lastimada hasta el punto del calentamiento global incontenible, y sanar la vida, el tejido social y los universos interiores lastimados por una industria comunicativa inclemente que desde niños está codificando todos los mensajes que convierten a los seres humanos en pequeños esclavos, casi desde el vientre mismo hasta después de la muerte. Entonces es prácticamente una sociedad de zombies, y lo que se requiere es esa memoria que reanime, pero esa memoria yo creo que está aflorando en el mundo entero, fruto de la amenaza planetaria a la continuidad de la vida. Y aquí en los Andes es una condición especial. Menciono un ejemplo tan solo, en el documental. El juego con la hoja de coca, ayo para la Sierra Nevada, ojivía para los pueblos amazónicos. Ellos ven inconcebible, como dice la oración andina, guarden con amor sus hojas, y cuando sientan hambre en su cuerpo, dolor en su corazón, o oscuridad en su mente, llévenlas a su boca y con dulzura extraigan su espíritu, en ella encontrarán alimento para su cuerpo, bálsamo para su corazón y luz para su mente. Nosotros somos un país que, fruto de la demanda mundial, sobre todo en Occidente, de la sustancia profanada, hemos sufrido una guerra que no nos corresponde. Nos han enfrentado, nos han puesto a matarnos aquí entre nosotros. El estigma comunista que nos legaron desde la década del 40 ha servido para arrasar pueblos y desplazar 5 millones de personas de los lugares que codician este sistema de corporaciones. Entonces creo que frente a toda esa confusión, esa memoria de la que tú hablas es la memoria del decoro, de los seres que han tenido la claridad mental, la cordura, para decir, hombre, pues no se trata de eso, ustedes pueden quitar la vida aquí, pero eso que están haciendo tiene consecuencias planetarias. Marta, ¿tú qué ingredientes, desde tu perspectiva y desde lo que has visto, crees que se necesitarían acá en este país para generar o despertar esa conciencia planetaria en armonía con la madre tierra? Tal vez escuchar esas otras versiones, escuchar muchas posiciones y cómo se oponen entre sí, es muy importante para lograr una reconciliación en Colombia, ¿no? Y en muchas otras partes del mundo. Esta noche queríamos reflexionar un poco en ese tema de la neocolonización, de la alienación, de la memoria, en un diálogo sencillo, y algo que vemos así como un resultado es el alimento. O sea, si percibimos, por ejemplo, en esta elaboración de la coca, el alimento es clave para que un pueblo o un espíritu recuerde o tenga una memoria. Y claro, ahí viene también qué tipo de memoria. Me imagino yo, si uno está consumiendo empaquetados y gaseosa, pues tendrá una memoria plástica. Si estamos consumiendo la hoja de coca, ¿sí?, obviamente vamos a recordar que allí hay un espíritu y que ese espíritu nos va a dar un bienestar en salud, como lo tienen algunos pueblos ancestrales, en alimentación, como lo tienen otros, y en ritual. Creo que un aporte acá es como el alimento para recuperar memoria, el alimento para desalienarnos. ¿Tú qué piensas de eso, Héctor? No, me parece muy exacto, Héctor. Me hacías pensar que la quinoa está considerada en los pueblos del sur. Aquí los muiscas la llamaban uva, suba, pasca. Pero más al sur se considera la planta de la memoria. ¿Sí? Creo que es muy diferente lo que tú dices, estar consumiendo los cultivos ancestrales andinos
a estar consumiendo las hamburguesas, ¿sí? Creo que ahí tienen que pasar cosas a nivel orgánico. Lo mismo que tiene que variar si el consumo televisivo es el de todas estas series o el consumo es el de programas elaborados desde otra lógica, desde otro afecto. Yo creo que lo que sí queda claro es que tenemos que reflexionar sobre la alimentación. Y la agricultura urbana es una gran opción y es una alternativa, no solamente frente al cambio climático, sino una alternativa seria en el tema de soberanía alimentaria. Entonces, pues agradecerle a ustedes dos que nos han acompañado esta noche al Fósil de Comino Crespo, agradecerle a todos los hijos de la tierra que han estado y recordarles que hay que alimentarse de chontaduro, quinoa, guatila, que también era la papa pobre, de cañigua, maca, de mambe, amaranto, de maca. Invitarlos a eso y a que siembren en la casa, que empecemos a mirar los procesos de agricultura urbana. Y recuerden, el Cine Azul nos protege contra el monocultivo audiovisual. Nos vemos en 8 días. Madre naturaleza, cuida de nuestras vidas. Vamos caminando a ti, Madre Pachamama. Cuidemos la madre tierra, cuidemos la madre agua, cuidemos al Padre viento, cuidemos al Padre fuego. Danos de tu energía y sanaremos nuestras heridas. Hacemos un pagamento y damos todo lo nuestro. Que nadie más lo iba a recordar, iba a ser casi imposible hablar de él, imaginárselo. Lo que yo quería era grabarlo, tenerlo en imágenes, captar un poco de quién era él, lo cual fue muy difícil. Pero esa fue la mayor motivación. Escuchándote también nos surge otra pregunta. ¿Cuáles fueron las condiciones? Mi familia, por un lado, es una familia a la que siempre le gusta cuestionarse las cosas y como que encontrar la realidad, la verdad de las cosas. Pero hay temas... Elena Martínez. Esta noche tenemos dos invitados especiales, dos espíritus verdes acá en la mesa en el Fósil de Comino Crespo. Nos acompaña la antropóloga Marta Zambrano y nos acompaña Héctor Arenas, redactor de la sección cultural de Le Monde Diplomatique. Esta noche, bueno, lo que vimos en el círculo de Surrealidades, el Cine Azul, el tema como que vimos que se podía tratar un poco, era esa reflexión crítica que tiene la realizadora a partir de recordar a este personaje Felipe, que en cierto momento representa ese mundo andino, ese mundo ancestral, y esa... Buenas noches, estamos nuevamente en los diálogos del Cine Azul. Esta noche acabamos de nutrirnos del fruto audiovisual Felipe Vuelve, un documental realizado por la peruana Malena. Las relaciones que se habían generado en la familia, una familia feudal, y cómo esto la lleva a ella a realizar este documental cuando se encuentra en Francia. Esta noche la tenemos invitada acá por Skype y queremos preguntarle a Malena Martínez. Malena, ¿cuál fue la motivación para realizar este fruto audiovisual? Yo viajé a Perú con el objetivo de filmar a esta persona, Felipe Valer, que estaba en mi memoria desde mi infancia, y que yo sabía que cuando él muriera, que son muy difíciles, en los que es muy difícil penetrar, me parece. No es una cuestión de confrontarse, sino de encontrarse. Yo traté de hacer el documental con el mayor respeto posible, no solo hacia
Felipe, sino hacia los otros personajes que eran mi mamá y mi tío. Yo creo que muchas veces cuando nos grabamos es como un espejo en el que podemos vernos realmente. Allí incide mucho lo que llamamos la alienación. ¿Cómo se logran estos procesos de alienación?